Valoro profundamente la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la experiencia del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala en los ámbitos de la verdad y la justicia. Empiezo por señalar que aquellas experiencias están estrechamente relacionadas con los archivos y las bibliotecas de universidades de varios países, de quienes recibimos conocimientos valiosos y mucha solidaridad a lo largo de los 13 años que me correspondió encabezar aquel proceso. Una de las expresiones más importantes de aquella experiencia solidaria radica en la alianza estratégica establecida en 2011 entre el Archivo Guatemalteco y la Universidad de Texas en Austin, a través del Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos, el Centro Rapoport para los Derechos Humanos y la Justicia y la colección latinoamericana Benson. Debo comenzar diciendo que el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, al que me referiré como AHPN, está atravesando desde hace más de 3 años la más grave crisis desde su descubrimiento en 2005. Ese acervo documental, único e insustituible, se encuentra en grave peligro de ser dañado de manera irreparable como consecuencia de las decisiones arbitrarias y las acciones restrictivas que vienen ejecutando las autoridades guatemaltecas. El archivo fue intervenido en agosto de 2018 y en pocos meses más del 80% del personal calificado quedó fuera mediante las destituciones y la no renovación de contratos. Nominalmente, el AHPN continúa funcionando en la actualidad, pero sin avances en los procesos archivísticos y con enormes dificultades y limitaciones para el acceso público a la información que resguarda. Sin duda hace falta hacer un poco de historia. El AHPN es un archivo administrativo que contiene cerca de 8,000 metros lineales, con unos 80 millones de registros en diferentes soportes que describen las actividades de la policía guatemalteca a lo largo de 115 años, entre 1882 y 1997. Fue descubierto de manera fortuita hace casi 17 años por la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo en Guatemala. El acervo se encontraba escondido en un edificio en ruinas en la capital del país y los documentos se hallaban en graves condiciones de deterioro por la humedad y las plagas que amenazaban con destruirlo. Había sido escondido en ese lugar en 1996, previo a la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a más de 36 años de guerra interna. Sin duda, el objetivo de las autoridades en aquel momento fue impedir que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que se instaló al año siguiente, tuviera acceso a esa información fundamental para el desarrollo de su trabajo. Ello quedó demostrado en el informe publicado en 1999 por esa Comisión de la Verdad auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, en la que deja constancia de la negación de acceso a los archivos oficiales y de las afirmaciones gubernamentales de que los mismos no existían. Como dije, el AHPN constituye un archivo administrativo que contiene documentos que registran el día a día de la institución policíaca y su vinculación con otras estructuras estatales con las que interactuó en forma permanente. Ello incluye de manera preponderante la relación entre la policía y el ejército, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y la Guerra Fría. El AHPN contiene también documentos con información relevante respecto del papel que jugó el gobierno de los Estados Unidos en términos de asesoría,
capacitación y respaldo logístico a la policía, incluyendo la modernización de sus archivos y los métodos de control ciudadano. Incluye asimismo registros sobre los experimentos humanos realizados en Guatemala por médicos estadounidenses en 1946, en los que de manera no informada ni consentida se infectó de sífilis y otras enfermedades venéreas a miles de personas para probar la eficacia de la penicilina. En julio de 2005, una jueza guatemalteca se atrevió a desafiar al sistema de impunidad establecido y al poder coercitivo de los militares, emitiendo una orden judicial mediante la cual autorizaba a la institución del Procurador de los Derechos Humanos para acceder de manera irrestricta a la totalidad de los documentos de ese archivo policíaco. De esa forma, la Defensoría del Pueblo quedaba legalmente habilitada para desarrollar los procesos que fuesen necesarios para investigar posibles violaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos. A inicios de 2006, contando con el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional, ante la falta de soporte gubernamental, un equipo de más de 200 personas, jóvenes voluntarios en su mayoría, provenientes del movimiento de derechos humanos, nos hicimos cargo de iniciar el proceso de recuperación de ese gigantesco patrimonio documental del pueblo guatemalteco. Para superar la falta de experiencia y conocimientos técnicos y ante el escaso número de archiveros profesionales en Guatemala, en aquel momento convertimos el AHPN en una virtual escuela básica de archivística bajo la conducción y supervisión de la archivera estadounidense Trudy Peterson, que fue nuestra maestra y asesora durante 2 años y medio. Al mismo tiempo, contamos con la asesoría técnica y el intercambio de experiencias con el National Security Archives a través de la experta Kay Doyle, el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por intermedio de Ana Cacopardo y del Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos encabezado por el experto en estadística Patrick Boll. En esa misma línea y con el propósito de proteger al archivo y al equipo de trabajo, se constituyeron 2 consejos consultivos, uno nacional y otro internacional, integrados por personalidades de gran prestigio ético y académico. El Consejo Consultivo Internacional estaba encabezado por el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. En aquellos momentos se decidió priorizar el procesamiento archivístico de los documentos creados entre 1975 y 1985, dado que en el informe de la Comisión de la Verdad se establece que en ese período el Estado perpetró las mayores violaciones de derechos humanos, incluyendo actos de genocidio. Conforme se fue avanzando en el procesamiento archivístico y en la digitalización de los documentos, las fechas extremas de prioridad se fueron acercando al período que duró la guerra interna en Guatemala, entre 1960 y 1996. A pesar del clima de hostilidad y amenazas que nos tocó enfrentar desde el principio, después de varios años de trabajo profesional, los procesos técnicos archivísticos permitieron convertir aquellos promontorios de millones de documentos que se estaban destruyendo, aquel repositorio de registros de alto valor histórico casi abandonados, en una institución archivística homologada y reconocida internacionalmente, en un archivo estabilizado, accesible a la consulta pública, cuyos documentos han sido aceptados como pruebas legales
por tribunales guatemaltecos e internacionales. Haciendo una síntesis muy apretada de las principales decisiones y de los procesos técnicos aplicados, se puede decir que para garantizar la autenticidad y la confiabilidad de los documentos y preservar el contexto en el cual fueron creados, desde el principio se excluyó cualquier actuación inmediata y descontrolada sobre el acervo documental y se adoptaron los métodos de trabajo de la disciplina archivística. Se capacitó al personal, se realizó la toma del control físico e intelectual del acervo, se estudió y documentó la historia de la Policía Nacional, se identificaron los órganos o estructuras que creaban los documentos y mantenían el flujo documental en el interior de la institución policial, se procedió a la organización del acervo en fondos, subfondos y series documentales según los principios básicos de procedencia y orden original. Se reguló el procesamiento manual de los documentos de archivo y la descripción multinivel a partir de la Norma Internacional de Descripción Archivística ISADG. Se adoptaron los parámetros de la custodia y la digitalización y se establecieron las normas para el acceso. Hasta agosto de 2018, fecha en la que fui destituido del cargo de coordinador del archivo, más de 23 millones de folios habían sido procesados archivísticamente y las imágenes digitales de esos registros estaban sirviendo en múltiples trabajos académicos y en procesos orientados hacia la recuperación de la memoria histórica y la búsqueda de verdad y justicia en los tribunales. En varios aspectos podemos afirmar que el HPN se ha convertido en un referente para mostrar la importancia y la utilidad de los archivos administrativos en función de esfuerzos de investigación sobre diversos temas históricos, sociales y de derechos humanos. En otras palabras, el HPN es un ejemplo para demostrar que los archivos no constituyen solamente un patrimonio documental para sustentar la historia, sino que también pueden y deben ser una fuente fundamental para viabilizar los derechos a la memoria, la verdad y la justicia. Y para Guatemala eso ha sido particularmente importante. De acuerdo con las cifras que contiene el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el terrorismo de Estado dejó en Guatemala cerca de 200,000 víctimas, entre ellas unos 45,000 detenidos desaparecidos. Durante décadas, esos crímenes permanecieron en la más absoluta impunidad. Es alentador decir que en los últimos 12 años se han llevado adelante importantes procesos judiciales que han permitido juzgar y condenar por crímenes de lesa humanidad a connotados jefes militares, altos mandos policíacos y cabecillas de grupos paramilitares. Serán más o menos unos 20 casos, unos 20 procesos judiciales los que se han desarrollado hasta el momento. En 14 de esos juicios, las pruebas documentales, los análisis y los peritajes archivísticos aportados por el HPN han resultado fundamentales para el sustento de acusaciones sólidas y la emisión de severas sentencias condenatorias. Hago un paréntesis para detenerme un momento en esos 3 aportes sustantivos del archivo al sistema judicial y a la lucha por la verdad y la justicia en Guatemala. La aportación de información, el análisis documental y las pericias técnicas. Desde los primeros contactos con los fiscales encargados de las causas por crímenes de lesa humanidad,
nos dimos cuenta de las diferencias entre la perspectiva propia de los abogados y los investigadores criminales, por una parte, y la lógica de las y los archiveros, por la otra. Unos y otros veíamos de manera diferente un mismo documento de archivo. Los abogados, con toda razón, pretendían encontrar evidencias, datos duros, precisiones. Los archiveros, por nuestra parte, intentábamos entender el contexto y el circuito de creación y circulación del documento en el que los investigadores pudieran encontrar las evidencias que buscaban. Muchas veces discutimos por la diferente percepción respecto de la importancia y la utilidad de determinado documento. Aquí se debe tener presente que los documentos por sí solos no son idóneos para dar cuenta de su origen y naturaleza, ni del rol que cumplen al interior del expediente de un proceso judicial. Es competencia de las y los archiveros establecer la confiabilidad del documento procedente de un archivo con base en los principios y prácticas de la ciencia archivística. Ello nos llevó a desarrollar el concepto de análisis documental, cuya metodología fue el resultado de una construcción colectiva y multidisciplinaria. Ese análisis tiene el objetivo de contribuir a la comprensión y mejor interpretación de la información que contienen los registros en sus contextos histórico, jurídico, institucional y archivístico. El análisis se realiza a partir del conocimiento de la estructura de procedencia del documento y de la dependencia autora y responsable de la información. En razón del origen funcional y del carácter seriado del documento, producto del registro de acciones repetitivas determinadas por el cumplimiento de funciones específicas. Lo anterior determinó que la Fiscalía General o Ministerio Público solicitara la realización de pericias técnicas archivísticas sobre los documentos presentados como medios de prueba. Ello nos impulsó a sistematizar nuestra propia experiencia y a buscar las asesorías necesarias para desarrollar esos peritajes con el rigor y la calidad legal y profesional que corresponde. Así, expertas del área de análisis documental de la HPN, mujeres todas, fueron nombradas por el Ministerio Público para realizar diversos peritajes archivísticos. Desde octubre de 2010 a la fecha, esas expertas han comparecido ante los tribunales en 14 debates orales y públicos para presentar y ratificar el dictamen correspondiente, responder a los exámenes de la Fiscalía y la representación legal de los querellantes y someterse al escrutinio de la defensa de los imputados. De igual manera, en 2012 se sustentó un peritaje archivístico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso por la desaparición forzada del sindicalista Fernando García. A todos los dictámenes periciales que a la fecha han sido sustentados en tribunales guatemaltecos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces le han otorgado valor probatorio. Los imputados han recibido severas condenas de prisión por crímenes de lesa humanidad de naturaleza imprescriptible. A modo de ejemplo, podemos mencionar el juicio por el caso Molina Teyssen, que concluyó en mayo de 2018 con un fallo histórico que demostró la culpabilidad y sentenció a severas penas de prisión, entre otros, a dos de los más poderosos altos jefes militares que encabezaron el terrorismo de Estado en los años 70 y 80, los generales Benedicto Lucas García y Manuel Callejas. Allí,
Una vez más, los aportes del archivo resultaron cruciales. Sin duda alguna, gracias a la conjunción de tres factores fundamentales: el testimonio de las víctimas, el aporte de la antropología forense y la prueba documental, se puede hablar de un antes y un después para la justicia de transición en Guatemala. Sin embargo, para algunos observadores externos, hablar de 14 juicios en Guatemala puede parecer poco ante la magnitud del genocidio, sobre todo si se compara con la experiencia de países como Argentina, donde se ha avanzado tanto en el enjuiciamiento de centenares de perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Hay que tener presente que en Guatemala los militares aún conservan un poder enorme en alianza con una cúpula empresarial corrupta y los grandes capos del crimen organizado. En Guatemala prácticamente no hubo presos políticos. Los miles de víctimas del terrorismo de Estado se cuentan principalmente entre asesinados y desaparecidos. Por ello, ante la falta de sobrevivientes que puedan atestiguar en los juicios, la prueba documental adquiere una importancia decisiva. Pero no ha sido sencillo encontrar esa evidencia documental. Se debe tener en cuenta que la localización de la información que contiene los documentos de la HPN presenta dificultades particulares debido a que la organización de los documentos obedece básicamente a los principios de procedencia y orden original. Aquel archivo, en su mayoría, no tiene un orden temático, alfabético o cronológico, y dadas las condiciones de deterioro, la calidad del papel y la frecuente escritura manual que presentan los documentos, en su momento no fue posible aplicar un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, conocido como OCR, que permitiera una lectura mecanizada. Allí pasó a jugar un papel fundamental el uso de las diferentes bases de datos que se crearon y alimentaron en el HPN, reuniendo en conjunto cerca de 2 millones de nombres de personas que de diferentes maneras y por distintas razones estuvieron bajo el control de la policía o formaron parte de sus estructuras, incluyendo a sus mandos, agentes y personal auxiliar. Para valorar la magnitud de esa cifra, hay que tener presente que en la Guatemala de 1980 el número de habitantes apenas llegaba a los 7 millones. Como está dicho, algunos de los principales usuarios de la HPN han sido los fiscales del Ministerio Público e investigadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos involucrados en procesos de investigación y persecución penal en casos de crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, centenares de familiares de víctimas del terrorismo de Estado han obtenido del archivo importante información relacionada con sus seres queridos, principalmente por casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. De la misma manera, numerosos investigadores académicos han consultado ese archivo y en procesos investigativos para la elaboración de tesis de grado y posgrado, a la par de investigaciones con fines periodísticos, literarios y cinematográficos. En la parte final de esta intervención, quiero destacar un aspecto importante de las experiencias de la HPN que sin duda tiene relevancia a futuro para la preservación y aprovechamiento de una parte fundamental de ese acervo invaluable. Es necesario mencionar en esta oportunidad que a pesar de los graves problemas que hoy enfrenta el HPN, gracias al trabajo realizado durante 13 años
y a las prevenciones que se llevaron adelante, hoy están a salvo copias digitales de los documentos ya procesados. En primer lugar, debo mencionar que mediante un convenio firmado con los Archivos Federales de Suiza en el año 2008, se logró enviar a dicho país la copia digital de los documentos que ya se habían procesado archivísticamente. En aquel momento, ese mecanismo resultaba algo inédito y hasta un poco extraño, y requirió de un largo proceso de intercambios y argumentaciones hasta lograr el acuerdo. De manera periódica, conforme avanzaba el trabajo, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Guatemala, el HPN iba actualizando la copia digital depositada en la ciudad de Berna. Aquella experiencia pionera dejó enseñanzas y sentó precedentes que 10 años después contribuyeron a la creación de un complejo mecanismo internacional de cooperación denominado Refugio Seguro para Archivos en Riesgo. En ese esfuerzo están involucrados el Consejo Internacional de Archivos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la UNESCO, los Archivos Nacionales de Finlandia, los Archivos Federales de Suiza y la Universidad de Texas en Austin. Esto entre otras instituciones. Sin duda, contar hoy con una estructura de protección internacional es motivo de satisfacción para quienes desde el HPN impulsamos en su momento aquella iniciativa innovadora. De manera particular, debo subrayar que más de 23 millones de imágenes digitalizadas de documentos del HPN con cerca de 18 terabytes de datos se encuentran resguardadas por la Universidad de Texas en Austin. Más de la mitad de esos documentos ya es accesible a través de Internet. Como señalé al inicio, ese acuerdo estratégico con la Universidad de Texas en Austin se materializó a través del Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos, el Centro Rappaport para los Derechos Humanos y la Justicia y la Colección Latinoamericana Benson, donde se encuentra depositada esa copia digital de buena parte de los documentos del HPN. Como está dicho, esos 23 millones de imágenes poseen una importancia particular porque corresponden prioritariamente a documentos creados y archivados por la policía guatemalteca entre 1975 y 1985, los años en que se perpetraron las mayores violaciones de derechos humanos y el genocidio, con acercamientos a las fechas extremas de 1960 y 1996, que corresponden a los 36 años que duró la guerra interna en Guatemala. A la luz de los graves retrocesos que se han venido produciendo en Guatemala y de los enormes peligros que amenazan a la HPN, la salvaguarda de la copia de todos esos registros por parte de la colección latinoamericana Benson de la Universidad de Texas en Austin constituye un logro irreversible. En ello reside una de las perspectivas más importantes para garantizar a futuro el acceso a los documentos invaluables que contiene ese acervo digital para que siga sirviendo a la causa de la verdad y la justicia y para que continúe siendo de gran utilidad para las y los investigadores académicos y periodísticos. Para concluir, quiero decir que en lo personal me siento profundamente afortunado por haber tenido la oportunidad de formar parte durante 13 años del extraordinario equipo de mujeres y hombres que logró convertir aquellos millones de documentos abandonados en un archivo estabilizado.
en una institución archivística homologada y reconocida internacionalmente. Para ellas y ellos debe ser el reconocimiento por ese trabajo ejemplar lleno de creatividad y compromiso. Ante las presiones y las amenazas que se incrementaron en Guatemala a raíz de que fui destituido de la dirección de la HPN, en 2018 mi familia y yo nos vimos obligados a encarar un nuevo exilio. Afortunadamente, en Argentina encontramos mucha solidaridad y nuevas oportunidades. Hoy, desde la Fundación para la Democracia en la ciudad de Rosario, tengo la oportunidad de darle continuidad al compromiso con los archivos y los derechos humanos. La experiencia acumulada en el HPN constituye un referente de gran utilidad para otros archivos, particularmente en la perspectiva de hacer de la archivística una ciencia a favor del respeto de los derechos fundamentales de las personas y al servicio de la causa de la verdad y la justicia. Muchas gracias.